Vamos a pasar a este segundo bloque, que es el que contiene las preguntas que en segundo lugar, en esa pequeña encuesta que les hicimos para darse de alta en esta charla, es la parte que más les interesaba a los ciudadanos después de esa primera parte, que es la que agrupa las preguntas sobre pensiones y prestaciones, asistencia sanitaria y trabajo. Por tanto, aquí se imaginarán que quienes van a estar hablando y hablando sin parar son nuestras compañeras de la Consejería en Londres, Reyes e Irune. Les vamos a ir dando paso para que vayan dando respuesta a cada una de las preguntas, pero antes, ya que han estado pacientemente escuchando a nuestros compañeros, me encantaría que tuvieran oportunidad de saludar y dirigirse a los ciudadanos. La consejera Reyes Tatarain está ahí en directo con ustedes, así que antes de que pasemos a cada una de las preguntas, me encantaría, Reyes, que tuvieras oportunidad de saludar a los ciudadanos y, sobre todo, darte en directo las gracias una vez más por vuestra colaboración con este Consulado General, que está siendo importantísima para poder prestar la asistencia que prestamos a los ciudadanos. Así que nada, adelante. Gracias, Reyes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Laura, y al Consulado de Manchester por darnos la oportunidad a la Consejería de Trabajo, Migración y Seguridad Social para estar en esta charla tan importante sobre las consecuencias del Brexit para todos los ciudadanos españoles que estén ahora mismo en Reino Unido residiendo o que quieran venir después de la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea. Bueno, yo brevemente, la Consejería está encadenada en la Embajada, depende funcionalmente del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Migraciones y de Seguridad Social. Y nosotros lo que hacemos es asesorar en toda materia, tanto de empleo como de seguridad social, para posibilitar la integración laboral de todos los ciudadanos españoles y tanto en la integración en Reino Unido como en el retorno a España, que es un derecho que está en la Constitución. Y bueno, somos 12 personas, tenemos un canal de atención importante a través de los medios presenciales. Ahora con el lockdown está cerrada la oficina, pero atendemos también por asuntos importantes a través de cita previa y también a través de los medios telemáticos, sobre todo correos electrónicos y telefónicos. Somos 12 personas en la Consejería y hay una unidad de atención pues, muy potente que diariamente pues, resuelve muchísimas cuestiones. Y me acompaña de la Consejería Irune Fernández, que es una persona que además lleva muchísimos años. Y bueno, yo si queréis, Lara, le doy la palabra para que se presente antes de empezar a resolver todas las cuestiones y agradecer enormemente la asistencia de todos los ciudadanos y esperemos que podamos resolver todas las dudas, las que nos podamos resolver en la charla de hoy. Desde luego, como el Consulado pone todas nuestras direcciones, estamos abiertos, por supuesto, de forma continua para resolver todas las dudas que pueda tener cualquier ciudadano español en este asunto del Brexit, que tantas consecuencias tiene en materia de empleo y de seguridad social. Pues muchísimas gracias, consejera. Les pido, por favor, a mis compañeros en el equipo que le abran el micrófono a Irune Fernández, de la Consejería, por si quiere también saludar antes de pasar a responder a las preguntas. Sí, si le pueden abrir el micrófono a Irune, por favor. Bueno, veo que no se lo abren. En cuanto le abran el micrófono a Irune podrá responder, pero como les decía, vamos a dar paso a esas preguntas. Si pueden pasar dentro de ese bloque segundo de temática pensiones y prestaciones. Empecemos por esa primera. Creo que Irune ya puede hablar, ¿verdad, Irune? Hola, buenas tardes. Nosotros tenemos, como bien ha dicho la consejera, un servicio de atención al público y estamos abiertos a cualquier pregunta que quieran hacer y que podamos responder o que podamos buscar respuesta. Y si alguien, por ejemplo, hoy ve que no se le responde o no le llega el turno, que nos mande un correo electrónico. Hay mucha gente que prefiere llamar y, sobre todo, como ha dicho la consejera, ahora que no hay atención presencial, nosotros sabemos que muchas personas prefieren hablar las cosas y, sobre todo, hay temas que hay gente que le cuesta escribirlos. Entonces, que sepan que nos pueden llamar y podemos tener una atención como si fuese cara a cara en el teléfono, que a veces ayuda bastante a la gente, ¿no? O sea que estamos
abiertos y a disposición de nuestro público en los 3 medios. Pues nada, muchísimas gracias, Irune. Yo creo que podemos empezar directamente con las preguntas porque, desde luego, las preguntas que van dirigidas a la consejería son muy interesantes y se repiten continuamente. O sea que eso es prueba de que preocupan a los ciudadanos, así que vamos a tratar de darle respuesta. La primera pregunta en el bloque de pensiones y prestaciones dice: ¿se podrá exportar la pensión pública del Reino Unido a España? ¿Se tendrán en cuenta todos los años cotizados en ambos países? Creo que es una pregunta que probablemente os hacen continuamente, ¿verdad? Que desde luego a nosotros nos trasladan mucho los ciudadanos, o sea que si podéis responder desde la consejería. Desde el principio, porque de estas va a haber muchísimas preguntas, porque es lo que más preocupa claramente, ¿no? Personas que trabajaron en su día y que ya no estén en Reino Unido, que están trabajando, pues la pregunta es: cuando ya Reino Unido no forme parte de la Unión Europea, las cotizaciones se van a tener en cuenta en el futuro para mis pensiones de jubilación que voy a tener derecho al cabo de muchos años, para prestaciones de maternidad, para prestaciones de incapacidad. Entonces, esa es una pregunta que se responde de la siguiente manera. Yo le voy a dar pie también a Irune, pero me gustaría decir que después de toda la importancia que ha tenido la explicación que habéis dado a todos los ciudadanos del settle status, es muy importante que lo hagan también para que conserven los derechos en materia de seguridad social. O sea, que será importante, porque lo habéis dejado muy claro. Yo también quiero recalcar que, por favor, las personas que se encuentren en Reino Unido trabajando y cotizando, que por favor se inscriban, porque estarán amparadas por el acuerdo de retirada. El acuerdo de retirada establece en la parte segunda los derechos de los ciudadanos, y ese acuerdo Reino Unido ya lo ha plasmado o lo ha convertido en legislación a través de una ley que está aprobada por el Parlamento. Esto sí que quiero dejarlo claro, que por tanto todos los derechos derivados del acuerdo de retirada están protegidos, porque Reino Unido ha aprobado una ley y desde luego Europa lo ha acordado a través de un tratado internacional. ¿Qué supone el acuerdo de retirada para todas las personas? La salvaguarda y la garantía de que todos los derechos que tenían antes de la salida de Reino Unido de la Unión Europea los van a conservar después. ¿Y esto cómo se traduce en materia de seguridad social? Bueno, pues que si tienen efectuado el settle status y después el acuerdo de retirada, van a continuar trabajando, van a continuar cotizando. Sí, parece que se ha perdido la conexión con la consejera, ¿no? Sí, parece que se ha perdido. Y Irune, no sé si puede continuar un poquito lo que está explicando la consejera mientras lo recupera. Sí, es desde ya está de vuelta. Ah, ahí está. Si pueden activar el micrófono a la consejera, por favor, que ahora mismo no la oímos, que al volver ha perdido. Ahí está. Reyes, escuchamos. Sí, que decía Laura, o sea, después de dar pie a la palabra de Irune para que ya lo explique ya de forma más didáctica. Sí. Pero sí que quería dejar claro que el acuerdo de retirada en cuanto a los derechos de seguridad social y derechos laborales de todas las personas que estaban hasta el 31 de diciembre del 2020, cuando definitivamente Reino Unido salga de la Unión Europea, el acuerdo de retirada lo que les va a posibilitar es que les va a garantizar que esos derechos los van a conservar después de la salida, y se va a aplicar la misma normativa que tenían cuando ellos decidieron libremente venir a Reino Unido. ¿Qué quiere decir eso? Que las cotizaciones que efectuaron antes y después se van a considerar a efectos de sus prestaciones el día de mañana, como pasa ahora mismo, con unas reglas de coordinación que están en unos reglamentos muy importantes, reglamentos comunitarios, y que ellos, por el mero hecho de estar amparados por ese acuerdo de retirada, van a poder tener la garantía de que se les va a aplicar. Y con eso van a tener, sobre todo, que yo ahora voy a dar pie a Irune para que, ya digo, lo detalle, pero dos derechos muy importantes: que todas las cotizaciones efectuadas se van a totalizar para el acceso a prestaciones el día de mañana,
Los requisitos de todas las pensiones exigen una serie de cotizaciones. Bueno, pues todas las cotizaciones se sumarán a las que se tienen en España y en otros países de los comunitarios para tener acceso a esas prestaciones. Por ejemplo, si en España se exigen 15 años de cotizaciones y en Reino Unido los que estén amparados por el acuerdo comunitario, se sumarán sus cotizaciones de aquí, más los de España, más los que tuvieran en cualquier país comunitario, se totalizan todas las cotizaciones a efectos de tener derecho a las prestaciones amparadas por los reglamentos comunitarios. La pensión de jubilación, que es más importante, pensiones de incapacidad, prestaciones de desempleo. Entonces, esta totalización es una garantía muy importante. O sea, no se les va a aplicar legislación británica, se les va a seguir aplicando la legislación comunitaria, los reglamentos comunitarios que hoy en día se aplican. Y lo mismo la exportación, es otro derecho, todo el mundo va a tener derecho a exportar las prestaciones británicas, las pensiones británicas, cuando vayan de Reino Unido a España. Y esto es un derecho que también se ampara en esos reglamentos. Voy a dar la palabra también a Irune si quiere ya detallarlo de forma pues, más pormenorizada. Muchas gracias, consejera. Gracias. Sí, creo que para entenderlo vamos a poner un caso práctico porque casi siempre es igual el que saca de dudas a la gente. Entonces vamos a ponernos en un ciudadano que ha obtenido el settled status, o sea, que ha estado 5 años en el Reino Unido. Y entonces decide tomarse un break, como dicen, bueno, ya como tengo los 5 años, yo me puedo ir a España a pasarme una temporadita, ¿no? Entonces esa persona dice, uy, y si me voy a perder mis derechos, voy a tener derecho a la pensión o no. Entonces ahí tenemos que pensar, como ha dicho la consejera, que cada país tiene unos requisitos y nos vamos a poner en los requisitos de España y los del Reino Unido. Entonces tenemos en España, se pide para tener derecho a jubilación 15 años cotizados. En el Reino Unido se piden 10. Y entonces tenemos una persona que tiene 5 años en el Reino Unido y decide irse a España y tenía ya, por ejemplo, en España unos años, podía tener, vamos a suponer, 10 años y entonces, como yo siempre, le paga la lotería y no trabaja más. Entonces esa persona resulta que llega el momento de la jubilación y tiene 5 años en el Reino Unido, 10 años en España, entonces no llega ni a los 10 que le pide el Reino Unido ni a los 15 que le pide España. Pero como esa persona tiene un settled status, ha estado bajo la legislación del Reino Unido antes del 31 de diciembre del 2020, o sea que lo importante es que haya estado bajo la legislación del Reino Unido antes del final del periodo transitorio, esa persona el día que vaya a la ventanilla de la Seguridad Social del país donde esté a la hora de jubilarse, tiene que decir que ha estado trabajando en 2 países. Porque si no, el de la ventanilla le va a decir, aquí no llegas a los 15 años, solo tienes 10. Y entonces él dice, pero yo trabajé en el Reino Unido 5 años. Entonces le van a sumar esos 5 para llegar al derecho, o sea, para que llegue a 15. Pero siempre va a recibir 2 pensiones. Una proporcional a los 10 años que ha trabajado en España y una proporcional a los 5 años que ha trabajado en el Reino Unido. Entonces, mucha gente le preocupa este concepto porque piensan que cuando se van del Reino Unido se tienen que llevar las cotizaciones. Entonces dicen, me quiero ir ya tengo los 5 años, tengo el settled status y creo que ya es hora de irme a España, ¿no? Y nos contactan y dicen, me quiero llevar las cotizaciones. Las cotizaciones no se exportan, las cotizaciones se quedan siempre en cada país y lo único, como ha dicho la consejera, de acuerdo a estos reglamentos comunitarios tan importantes, se van a tener en cuenta en el futuro para llegar al derecho. Pero luego cada país va a pagar a ese trabajador con mucha lógica por lo que ese trabajador ha aportado a ese país. O sea que España le va a pagar por 10 años y el Reino Unido le va a pagar por 5. Pero si ese trabajador no hubiese trabajado lo suficiente o no hubiese estado a 31 de diciembre sujeto a la legislación del Reino Unido, no se le aplicarían los reglamentos comunitarios. Entonces, igual esos 5 años no le servirían para nada. Igual en el futuro sí, pues porque puede haber otro convenio bilateral o como lo había antes de que estuviésemos en la comunidad.
Vaya, ahora creo que hemos perdido a Irune, ¿no? Sí, parece que hemos perdido a Irune, aunque creo que ahí vuelve. No sé si... Sí, si le pueden activar el micrófono a Irune, Irune no escuchamos. No, no, se lo activan desde aquí, ahora. Vale. Sí, vale. No sé por qué se desactiva. Vale, entonces lo importante... ¿Se me oye ahora? Sí, sí, perfectamente, gracias. Sí. Lo importante es, primer paso, estar registrados, o sea, que se pueda probar que ha estado bajo la legislación del Reino Unido antes de la salida, y luego, segundo, el saber que como ha estado bajo la legislación del Reino Unido y se le va a aplicar el acuerdo de retirada, entonces se van a respetar las cotizaciones antes y después. ¿Qué quiere decir? Que se van a respetar las que ha hecho antes del 31 de diciembre y se van a respetar las que haga después del 31 de diciembre. Porque a mucha gente le da miedo y piensa que solo le van a valer los años hasta el final del periodo transitorio. Pero si ha estado bajo la legislación del Reino Unido, va a valer lo de antes y lo que haga después. Y como ha dicho la consejera, se totaliza. O sea, totalizar no quiere decir que se van a sumar y que entonces solo va a dar una pensión un país, sino que se van a tener en cuenta a efectos de generar lo que se llama la carencia, el mínimo de cotizaciones que se le pide a una persona para tener derecho. Dicho esto, vamos a aclarar otro concepto que hay en España, ¿no? O sea, en España se piden 15 años, pero también se piden tener 2 años cotizados en los últimos 15, cotizados o asimilados. Esto puede ser importante porque estamos viendo ahora muchas familias que se mueven, ¿no? Como han salido aquí en la charla, ¿no? Entonces dice, estoy trabajando en el Reino Unido y va a venir mi familia, va a venir mi esposa o va a venir mi esposo o lo que sea, ¿no? O mi partner, mi pareja. Entonces, de repente podría ser que esa pareja que tiene una carrera de cotizaciones, tiene unos años cotizados en España, llegue al Reino Unido y por algún motivo no cotice y no llegue a trabajar. Esa persona, para salvaguardar su pensión española, tiene que, si no cambian las leyes, tiene que asegurarse que en los 15 años anteriores de alcanzar la edad de jubilación tenga un periodo asimilado o cotizado. Asimilado puede ser si trabaja, por ejemplo, en el Reino Unido, si cobra pensión en el Reino Unido, pero vamos a suponer que esa persona no trabaja en ninguna parte más y entonces tiene, por ejemplo, 20 años cotizados en España y de repente no le hace falta trabajar y se viene al Reino Unido o a otro país y no cotiza, o sea, no está de alta en ningún sistema. Esa persona no va a tener acceso a la pensión española. Entonces, ese es un requisito que hay que saberlo, que todo tiene solución, como dicen, menos la muerte, ¿no? Entonces, es bueno saberlo para poder solucionarlo en esos 15 años anteriores a alcanzar la jubilación. Otra cosa que mucha gente nos plantea es, bueno, me voy a ir y me quiero llevar con el U1, que es una vida laboral a efectos de usarlo para el desempleo, estos años que he cotizado en el Reino Unido. Y entonces les entra en la duda si al pedir el U1 está quitando cotizaciones al Reino Unido, ¿no? Entonces esa persona dice, vaya, o sea, si yo ahora me llevo el U1, que solo recoge 6 años de cotizaciones del Reino Unido y solo recoge 6, porque es lo que España, con la legislación actual, calcula una prestación por desempleo. España, cuando uno se queda en paro, echa 6 años hacia atrás y entonces calcula el paro en base a esas cotizaciones. Vale, pues si un ciudadano español está en el Reino Unido y decide irse a España por cualquier motivo y entonces se lleva el 1 por si acaso, pues por si no encuentra trabajo o por si, por lo que sea, que lo aconsejable es llevárselo. Entonces no quiere decir que esté llevándose las cotizaciones, no está quitando las cotizaciones del Reino Unido. O sea, se lleva una vida laboral que si procede la va a usar para pedir prestaciones por desempleo, ¿no? ¿Qué más podemos decir sobre las pensiones? Que, volviendo a lo de que las cosas se pueden arreglar, si tenemos una persona que, por ejemplo, ha cotizado en el Reino Unido varios años, pero por el motivo que sea no va a trabajar en España o no puede trabajar, el Reino Unido deja pagar cotizaciones voluntarias. Eso es interesante saberlo
y nosotros cuando mandemos la información a todas las personas que están en la charla, lo verán que el Reino Unido permite pagar cotizaciones voluntarias para una persona que por cualquier motivo tenga que rellenar huecos que le han quedado o que no vaya a cotizar más, y entonces si no cambia la ley, pues es una forma también de asegurarse de que llega a las cotizaciones por lo menos al mínimo de 10 años que se exige hoy en día. Entonces, hablando de mínimos, vamos a decir de máximos. En el Reino Unido, el mínimo para tener una pensión son 10 años. Para tener full pension, o sea, la pensión total, hay que tener 35 años. En España, esto estamos hablando en estos momentos porque cada día está aumentando todo, entonces suponemos que cambiarán las cosas. En España el mínimo es tener 15 años y luego para tener la pensión, pues ahora en estos momentos son 37 años y varios meses y vamos aumentando, o sea, el año que viene aumentará más, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, es muy interesante bajo los reglamentos comunitarios? Que si un español, que es la mayoría de ellos, todavía tiene grabado aquí que un español se jubila a los 65 años, para jubilarse a los 65 años hay que tener esos 37 años cotizados. Entonces, un español que ha emigrado al Reino Unido puede decir, jo, yo nunca me voy a poder jubilar a los 65 años. Pues igual sí. ¿Por qué? Porque para alcanzar ese máximo se van a tener en cuenta también esas cotizaciones del Reino Unido. ¿Qué quiere decir? Que si un español ha trabajado aquí 30 años y decide irse a España y tiene en España 35 o los que sea, entonces, digo, perdón, 35, no tantos, no, y tiene suficientes para llegar a 37, entonces esa persona va a poder jubilarse a los 65. Por lo tanto, todas las cotizaciones que se hacen en un país comunitario o en un país con el que hay un convenio van a ayudarnos siempre. Y entonces ahí llega el momento de cambiar también esa actitud que tenemos muchas veces los españoles de no mezclar. O sea, aquí vemos muchos españoles que dicen, no, yo no quiero mezclar, yo quiero la pensión de España en España y la pensión del Reino Unido en el Reino Unido. Entonces vemos que muchos llegan aquí y no dicen que tienen cotizaciones españolas cuando llega el momento de la jubilación, y llegan a España y no dice que tienen cotizaciones del Reino Unido cuando llega el momento de la jubilación. Y pueden estar perjudicándose, porque los reglamentos comunitarios no perjudican, favorecen. Cuando una persona pide una pensión bajo reglamentos comunitarios, si cumple con todos los derechos, se le hacen dos cálculos y se le da el más favorable. Por lo tanto, no va en perjuicio de una persona el decir toda la verdad, el contar que ha trabajado en varios países. ¿No? ¿Te puedes preguntar? Respondiendo a la pregunta, Sí. ¿se podrá exportar la pensión española? La pensión española se va a poder exportar, se va a poder cobrar, perdón, la pensión británica se va a poder cobrar en España y se va a revalorizar. O sea que si una persona decide jubilarse aquí y empieza a cobrar la pensión, sencillamente llama a la Seguridad Social Británica y puede cambiar su residencia y puede cambiar el método de cobro. Hoy en día hasta se permite cambiar la residencia, o sea, decir, me voy a España y dejar la pensión aquí. O sea, que hay una elección. Lo mismo que un español, uno de nuestros emigrantes, trabajó en España hace muchos años y le llega el momento de la jubilación. Entonces solicita su jubilación española y cuando la solicita, él tiene dos opciones. Puede cobrarla en España o en el Reino Unido. Mucha gente dice, no, pues yo como es una pensión que me viene mejor tenerla allí, pues la dejo ahí. O sea, que no hace falta vivir en el país donde se cobra la pensión. Se puede generar el derecho en un país y cobrarlo en el otro. Eso entre España y el Reino Unido. Sí, Irune, agradecen por aquí la explicación, dicen qué bien explicado, Irune. Y nos preguntan los ciudadanos, yo creo que es lo que más les preocupa, que si esta situación se va a mantener a partir de 2021, ¿no? Esto es lo que más... Sí, tal y como ha dicho la consejera, los derechos estos están
ya asegurados bajo el acuerdo de retirada. Entonces, el acuerdo de retirada, volvemos a incidir en la frase que una persona que haya estado sujeta a la legislación del Reino Unido antes del 31 de diciembre del 2020, se le garantiza que sus cotizaciones se le tendrán en cuenta, se le totalizarán tanto las cotizaciones anteriores al 31 de diciembre del 2020 como las posteriores. Vale, pues muchas gracias, Irune. Yo creo que podemos pasar a la siguiente pregunta para que se hagan una idea. Esta es la segunda, tenemos 10 preguntas que tienen que ver con esto. Yo creo que vamos a ir respondiéndolas antes de pasar al siguiente bloque, que es en concreto el de asistencia sanitaria, ¿no? Pero primero tenemos estas 10 preguntas sobre pensiones, que yo creo que está muy claro, ¿verdad, Irune? También por las preguntas que contestan ustedes cada día en la consejería, que desde luego preocupa y creo que es muy importante explicarlo bien. La siguiente pregunta que tenemos dice: ¿cómo van a contar las pérdidas de trabajo en Reino Unido para la cotización y pensión si piensas jubilarte en España? No sé si desde la consejería. Muy bien. Entonces, aquí, aunque la persona que lo pregunta no lo aclara, vamos a suponer que hay dos versiones. Una persona puede perder el trabajo y tener derecho a una prestación contributiva, o puede perder el trabajo y no tener derecho a una prestación, ¿no? Si una persona pierde aquí el trabajo en el Reino Unido y tiene derecho a una prestación contributiva, el tiempo que está cobrando lo que se llama ahora el New Style Employment Job Seekers Allowance, le está cotizando. Por lo tanto, la pérdida de trabajo, si va asociada a que está cobrando una prestación, no tiene por qué mermarle los derechos a pensión. O sea, no va a quitarle cotizaciones, porque las prestaciones contributivas dan créditos a las cotizaciones. O sea, que una persona que pierde el trabajo, entonces va al Job Center, bueno, ahora se hace online, entonces solicita su prestación contributiva. Lo único que sí hay que tener en cuenta es que en el Reino Unido, para tener derecho a una prestación contributiva, se tiene en cuenta un periodo muy específico, que son los 2 años fiscales, o sea, de abril a abril, anteriores a la pérdida del trabajo. Entonces, muchas personas no les cabe en la cabeza que lleven 3 años en el Reino Unido y que no tengan derecho, pero como va unido a los años fiscales anteriores a la pérdida, podría pillarles en un momento en el que no le llega a esos 2 años. Entonces, y ahí esto es muy importante, como estamos diciendo que hay que contar todo, esa persona tiene que decir al Job Center, si por ejemplo justo esos 3 años antes de venir estuvo trabajando en España, entonces tiene que decir: perdón, no llego con las cotizaciones del Reino Unido, pero quiero que se me calcule mi prestación por desempleo bajo reglamentos comunitarios. Y entonces lo que acabamos de decir es que se va a totalizar, o sea, se va a sumar el periodo que acababa de trabajar en España, se vino, y en España no había usado ese periodo para el paro, inmediatamente se vino al Reino Unido, a los 2 años se queda en paro y entonces no le da a los 2 años fiscales anteriores. Entonces dice: quiero que me tengan en cuenta el periodo de España. Y entonces con ese U1 famoso, en este caso al revés, se trae el U1 de España para que el Reino Unido le genere el derecho y tendrá una prestación por desempleo bajo reglamentos comunitarios. Pero, yendo otra vez a contestar la pregunta, si la pérdida de empleo conlleva una prestación contributiva, entonces está cotizando, por lo tanto no está perdiendo. Si fuese una prestación no contributiva que no le genera cotizaciones, si esa persona tiene medios y puede pagar cotizaciones voluntarias, entonces podría cubrir ese periodo para no tener un gap, no tener un espacio en su carrera de cotización. Entonces, antes de hacer eso, siempre hay que pedir una vida laboral, porque muchas veces pensamos que no estamos cotizando o que no están cotizando por nosotros, y entonces siempre antes de hacer una inversión de estas hay que mirar cómo están las cotizaciones, y hoy en día eso es muy fácil. Si una persona se registra en el Government Gateway, puede sacar sus cotizaciones. Si no puede registrarse, hay
un enlace muy simple que se dice Check My National Insurance Record y le van a decir lo que tiene, lo que le cuesta y lo que tiene para pagar o lo que puede pagar. Vale, muchas gracias, Irune. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasará con los planes de pensiones privados del Reino Unido una vez que se retorne a España? ¿Se pueden transferir? ¿Se perdería algo? Vale, los planes de pensiones privados del Reino Unido no tienen nada que ver con el Brexit. O sea que los planes de pensiones, las pensiones ocupacionales, han existido desde hace muchísimos años en el Reino Unido, no se ven afectados por la salida del Reino Unido y lo único es que tienen una regulación, aunque ahora, por ejemplo, al estar en normativa comunitaria, sí que hay una directiva comunitaria que regula la posibilidad de transferir esas pensiones, ¿no? Y entonces esos planes de pensiones tienen que aparecer en una lista de organismos que están acreditados para recibir esa pensión. En estos momentos, por ejemplo, en España no hay un receptor para una pensión privada que esté en esa lista, pero eso no tiene que preocuparle a la gente porque siempre se han podido exportar. Es una pensión que sencillamente el día que uno se va se queda como congelada, entonces lo que aconsejamos siempre es que en cuanto uno decide irse es contactar con el proveedor, pedirle un statement de los derechos que se han acumulado, notificar su nueva dirección, su nuevo correo electrónico y aclarar muy bien los términos en los que va a poder pedir esa futura pensión cuando alcance la madurez, porque esto es como quien dice, como una póliza, ¿no? O sea, cuando llegue el momento en que la puede pedir y tal. Y entonces luego, cuando llega el momento, todavía tenemos hasta nuestros inmigrantes de los años 60 que están pidiendo muchos estas pensiones, ¿no? Pero es bueno el tener el contacto con el proveedor porque muchas veces una compañía se vende a otra y entonces luego es muy difícil buscar el proveedor. Bueno, está todo bastante regulado y hay un organismo que lo controla, ¿no? Y un organismo público, el Pension Advisory Service. Pero no debe de preocuparle a las personas este tema. Nosotros vamos a mandarles la información necesaria sobre este asunto y también consideraciones que tienen que tomar, porque hoy en día no hay un receptor en España, pero igual dentro de poco puede haber uno y antes de tomar una decisión como trasladar un plan de pensiones a otro proveedor, hay que mirar muy bien las cosas, hay que pedir asesoramiento, hay que ver si hay implicaciones fiscales, porque cambian. O sea, del proveedor que le estaba dando la pensión aquí al que le va a dar a España, las condiciones son diferentes y igual no le interesa hacerlo. Entonces, se puede si hay un receptor, pero hay que estudiar la posibilidad el día que exista y si no se puede, tranquilos porque siempre se han podido exportar. Irune, muchas gracias por la explicación. Nos van entrando, según va hablando, nuevas preguntas de ciudadanos que según van escuchando estas explicaciones tienen algunas dudas. Veo, por ejemplo, por aquí que nos pregunta Ana que cómo vas a elegir cobrar en un país en el que no resides. Dice, el Reino Unido está cerrando las cuentas a los que no pueden demostrar la residencia. No sé si pueden explicar un poco esto. Muy buena pregunta, porque precisamente ahora, esa es muy buena pregunta porque yo estoy hablando a día de hoy y de hecho es lo que está pasando, que a partir de ahora solo va a poder tener una cuenta una persona que reside en el Reino Unido. Entonces eso lo borro. Pero, por ejemplo, España, si por ejemplo un español reside aquí y recibe su pensión, le otorgan una pensión española, ese español puede decidir cobrar en su cuenta de España. De momento, si no cambia la legislación bancaria. Pero sí, lo que acaba de decir es un punto a tener en cuenta. Vale, hay algunas preguntas más. Por ejemplo, aquí dice alguien, si soy self-employed, ¿cotizo todo el tiempo que esté registrado como tal o cómo funciona este tema? Respecto a muy bien, eso es muy interesante porque es algo que no entendemos con nuestra mentalidad española. En el Reino Unido se cotiza por dinero.
no por meses cotizados. Entonces, en cuanto una persona ha alcanzado al año el nivel de salario que cada año fija el gobierno, ¿no? O sea, el gobierno dice, en cuanto alcanzas lo que le llaman el lower earning limits, o sea, en cuanto alcanzas las 180 libras o lo que sea, entonces esa semana queda cotizada. Pero también queda cotizada si no las alcanzas porque hay unos créditos. Pero, por ejemplo, para una persona, para que lo entiendan mejor, se puede dar el caso de que una persona ha trabajado solo aquí 3 o 4 meses y se ha ganado 6.000 libras en esos meses, le queda todo el año fiscal cotizado a efectos de pensión. Entonces, ¿qué tiene que hacer un autónomo? Un autónomo lo que tiene que hacer es asegurarse, cuando va a hacer el self-assessment, que le preguntan, ¿quiere también pagar sus cotizaciones en el self-assessment? Pagarlas. Asegurarse de que está cubriendo el año fiscal a efectos, si el año fiscal que está declarando o no declarando, porque si no tiene beneficios o lo que sea, pues no tiene que pagar, ¿no? Pero que se asegure que está pagando sus National Insurance Contributions. Entonces, cuando va a un autónomo año a año viendo su negocio, tiene que coger y siempre decir, bueno, aparte de mis impuestos, yo tengo que pagar mis cotizaciones. Y la mejor forma de hacerlo es pagarlas a la vez en el self-assessment. Y si no, lo que tiene que hacer es pedir una vida laboral y asegurarse de qué tiene cubierto, qué no tiene cubierto y si le queda un gap, completarlo. Porque el Reino Unido deja completarlo. Irune, vinculado precisamente a esto último que decía, ¿no? Nos pregunta otro ciudadano, Carlos, dice que lleva 8 años como autónomo aquí en el Reino Unido y pregunta qué contribución le corresponde aquí y dice, ¿es un año completo o por día trabajado como en España? Y como autónomo es también el documento U1 el que prueba la vida laboral, ¿no? Vinculado a esto que justo estaba contando de la vida laboral. Vale, entonces la cotización no se hace por años, digo por día, se hace por semana. Pero como digo, en cuanto se alcanza el nivel que se pide por semana, se multiplica por 52 y entonces da la cantidad anual de salario que hay que tener. En cuanto se alcanza ese salario, esa cantidad queda cotizada. En el caso de los autónomos tienen 2 cotizaciones. Entonces, lo que tienen que asegurar, o sea, como tienen 2 cotizaciones, entonces a la clase 2 y a la clase 4, entonces si están cotizando y todo el año lo tienen a la clase 2, entonces tienen ese año a efectos de pensión lo tienen cotizado. Pero siempre, siempre la gente tiene que estar un poco pendiente de sus cotizaciones porque puede haber un error. Hay mucha gente que es el contable el que le hace la declaración y hemos visto mucha gente que se ha llevado sorpresas y de repente el contable no le ha hecho bien las cosas y no le ha pagado las cotizaciones o que se ha quedado con el dinero de las cotizaciones. O sea, por poner un ejemplo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros no nos preocupamos de pedir de vez en cuando una vida laboral o si estamos registrados en el Government Gateway, lo podemos ver automáticamente en casa, comprobarlo, ver lo que nos falta, lo que tenemos que pagar, ¿no? Entonces, en ese sentido, un autónomo tiene que tener más cuidado en controlar sus cotizaciones. Y respecto al U1, el U1 es una vida laboral a efectos de solicitar prestaciones por desempleo. Entonces, cuando un autónomo pide el U1, precisamente le preguntan, ¿ha sido usted autónomo? Y entonces le van a salir los periodos de autónomo y de no autónomo. Tristemente, en este país los autónomos no pagan por la cotización por desempleo. Entonces, ese U1, si es 6 años de autónomo, luego voy a explicar, pues no lo puedo explicar ahora y así ya sacamos adelante algún tema que es muy interesante para la gente que retorna. Entonces, ese U1 no le va a servir para totalizar cotizaciones a efectos de desempleo porque no ha cotizado por desempleo, pero sí que es una llave que le abre el que pueda pedir en la prestación por desempleo en España con unas cotizaciones que dejó en España y que no usó.
Entonces, si no se entiende esto, yo creo que, ya que lo he dicho, voy a explicar qué pasa con una persona que retorna a España. Una persona que retorna a España después de haber trabajado en el Reino Unido tiene un escenario de 3 posibilidades, vamos a decir, cuando llega a España. Entonces, esa persona puede volver con un trabajo y entonces, pues nada, empieza a trabajar y si en el futuro pierde ese trabajo, se ha llevado un U1 y entonces cuando pierde el trabajo, si cabe, o sea, si han pasado 6 años, le van a tener en cuenta las cotizaciones del Reino Unido para aumentar su historia laboral a la hora de generar un derecho a desempleo. Entonces tenemos el U1, abre la puerta a tres escenarios. Una persona que llega a España, tiene un trabajo, guarda el U1 en el cajón y no tiene que usarlo. El día que pierda el trabajo en el futuro, si lo pierde, y si no han pasado 6 años, saca el U1 cuando va al Servicio Público de Empleo y dice, uy, me han despedido ahora después, por ejemplo, de un año, ¿no? Pero yo trabajé en el Reino Unido anteriormente. Entonces, le totalizarán, como decíamos antes, el tiempo a efectos de desempleo. Segundo escenario, una persona que llega a España, empieza a buscar trabajo, no encuentra trabajo, pero antes de su salida, o sea, nos ponemos, vamos a suponer que vino al Reino Unido hace 6 años. Entonces, vamos hace 6 años y para atrás en España. Entonces, hace 6 años había trabajado 2 años en España que no usó para el paro. Entonces, ese migrante, cuando vuelve a España, el día que pisa España es como si le hubiesen despedido. Se genera una situación de retorno y entonces va a poder pedir el paro por el tiempo que tenía en España, que no había usado y en las mismas condiciones que dejó en España, o sea, con el salario que tenía en España, etcétera. Pero necesita tener un U1, o sea, necesita haber probado que ha trabajado en un país comunitario. Luego, cuando se vaya del Reino Unido, como estas personas van a mantener sus derechos, pues no sabemos si seguirán teniendo el U1 o se hará de otra forma. Y ya el tercer escenario es una persona que realmente ni tiene cotizaciones anteriores, ni ha encontrado un trabajo, pero, por ejemplo, está desesperado buscando trabajo o tiene algún tipo de problema que se lo impide y entonces se iría a una renta activa de inserción, que es una prestación no contributiva. Pero para todas esas situaciones, en estos momentos, hasta el 31 de esas personas tienen que volver a España con un Muchas gracias, Irune. Tenemos todavía muchas preguntas de pensiones. La siguiente pregunta que tenemos es sobre cálculo de la jubilación. Yo creo que hay por delante todavía 6 o 7 preguntas de pensiones. Yo creo que sí podemos intentar ir respondiendo a esas 6 o 7, porque veo que además, claro, se van generando más preguntas según vamos explicando, que es muy interesante, ¿no? Pero vamos a ir dando respuesta a la siguiente. Dice, ¿cómo puede afectar el cálculo de la jubilación en España tras el Brexit en los posibles escenarios, ¿no? Que creo que es una pregunta que tal y como ha dicho la consejera, los derechos de los ciudadanos con respecto a las cotizaciones están garantizados por el acuerdo de retirada. Por lo tanto, el cálculo de la jubilación va a ser como ahora. O sea, sí, cada país... Irune, sí, yo aquí, Laura, porque estoy viendo en el chat muchísimas preguntas de las personas que dicen, tengo aquí solamente cotizado, voy a tener derecho aquí, voy a poder tener derecho en los 2 sitios, cuánto en un sitio, cuánto en otro. Entonces, yo creo que conviene, claro, que conviene aclarar, esto es muy importante, que todas las personas que estén amparadas por el acuerdo de retirada, porque están debidamente asentados aquí con su ProSettle o Settle Status, que sepan que van a poder tener derecho a 2 pensiones, siempre que reúnan los requisitos en la legislación de cada estado. Me explico. Todas las cotizaciones que vayan efectuando aquí en Reino Unido, el día que tengan que acceder a alguna pensión, sea en Reino Unido o sea en España, lo que se va a hacer es tener en cuenta todas las cotizaciones. Con los reglamentos comunitarios solo se cotiza un país,
no se puede cotizar a 2 países al mismo tiempo, está prohibido. Lo que pasa es que los reglamentos te permiten que todas las cotizaciones se tengan en cuenta para que después puedas tener prestaciones. ¿Dónde? En los 2 sitios. Siempre que tengas los requisitos de cada sitio, puedes tener derecho a 2 pensiones. Es muy probable que personas que han venido al Reino Unido que ya hubieran trabajado en España, el día de mañana, con esa totalización que se les va a aplicar porque están amparados con el acuerdo de retirada y, por tanto, con los reglamentos comunitarios, tengan derecho a la pensión en Reino Unido y tengan derecho a la pensión en España. Lo que ha dicho Irune es que es muy importante que cuando se solicite la pensión de jubilación, que se tiene que pedir siempre en el país donde se esté residiendo en ese momento, se diga a la seguridad correspondiente, oiga, que yo tengo cotizaciones en Reino Unido de hace muchos años y en Francia, o sea, estamos hablando de la Unión Europea y, por supuesto, los de Reino Unido se van a tener en cuenta. En ese momento, la Seguridad Social, si es España, con los requisitos de nuestra pensión de jubilación en esos momentos, dice, vale, pues en España tenías 5 años, veo que en Reino Unido tienes 20, pues ya vamos a ver si tienes derecho con los requisitos de España. Y si se tiene derecho, se les reconocerá en España una pensión. Y España se pondrá en contacto con la Seguridad Social en Reino Unido y, en base a las cotizaciones que hubiera efectuado en España y en Reino Unido le reconocerá la suya. Y es muy probable que esa persona tenga derecho a 2 pensiones. Eso sí, cada país pagará a prorrata de los años que hayan cotizado. Si en España has cotizado 5, pues tu pensión, lógicamente, será menor que en Reino Unido si has cotizado 25. Pero es conveniente aclararlo porque hay muchas de esas cuestiones y muchas personas que dicen, yo solamente he cotizado 5 años. ¿Tengo derecho? Hombre, con 5 años no se tiene derecho, ni en Reino Unido ni en España, porque en Reino Unido son 10 años y en España son 15. Pero si se sigue trabajando, todo eso se va a computar y a tener en cuenta a efectos de la prestación. Entonces, en definitiva, la cotización en un régimen por cuenta ajena, por autónomos, en España, en Reino Unido, todo se va a tener en cuenta para causar el día de mañana prestaciones. Y se puede perfectamente tener 2 prestaciones, la de España y la de Reino Unido, siempre que en cada país se cumplan los requisitos. Y para cumplir los requisitos se tendrán en cuenta la totalización de las cotizaciones que se han efectuado. Es que esto conviene aclararlo ahora porque veo Desde luego, muchas preguntas. Muchas preguntas sobre esto. Sí, yo te agradezco, consejera, que hayas hecho el inciso porque veo que efectivamente muchas personas están preguntando, o sea que yo creo que es algo que había que aclarar. Así que muchas gracias. Nada. Seguimos entonces, Irune, no sé si quieres seguir con la pregunta de jubilación. Esa yo creo que ya está calculada. ¿Cómo puede afectar el cálculo de la jubilación a las personas que estén sujetas a la legislación del Reino Unido? Se les va a aplicar el mismo cálculo que es proporcional, o sea, a los... Vale, yo creo que podemos pasar a la siguiente pregunta que dice... los meses de paro generados durante mis años de trabajo aquí, mientras este país ha pertenecido a la Unión Europea, ¿podría cobrarlos allí con la prestación que me hubiese correspondido de haber seguido trabajando allí? Vale, esta pregunta a mí me gusta. Voy a asumir que la persona quiere decir que ha generado el derecho aquí en el Reino Unido o que está cobrando un paro y lo quiere exportar, o la persona quiere decir que ha generado derecho a paro porque ha trabajado. Entonces, si esta persona lo que quiere decir es que ha generado paro, o sea, está cobrando un paro en el Reino Unido, entonces, bajo los reglamentos comunitarios, una persona que está cobrando el paro en un país puede exportarlo a otro país comunitario mínimo 3 meses. Y entonces, para el requisito que se le pide es que haya estado cobrándolo en el país donde se le ha concedido 4 semanas. Y entonces se lo podría llevar a España 3 meses. Pero me queda la duda si lo que está preguntando es eso o sencillamente el decir que como ha estado cotizando aquí, ha generado unos derechos y entonces eso es lo que estábamos hablando. Si una persona trabaja aquí y se va a España, solicita el U1, que es una vida laboral a efectos de desempleo, y entonces cuando llegue a España, con esas cotizaciones, ese U1 que se lleva del Reino Unido,
le abre la puerta, es una llave que le abre la puerta o a usar las cotizaciones que había dejado en España y no había usado, o a que si llega a España y encuentra un trabajo y en un futuro se queda en desempleo, se las puedan sumar. O sea, entonces yo creo que con eso, no sé si está la persona que ha hecho la pregunta. Yo No sé creo, si Irune, que si está la persona puede añadir alguna apreciación más en el chat, si no, yo creo que o con escribirnos. eso es. Porque también nos estaban preguntando por aquí que si pueden hablar con Reyes o Irune, mandarles emails y tal. Ya lo he puesto en el chat, pero insisto, está en la pantalla. Si se fijan ustedes, ahí tienen la página web de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, así como el correo de la Consejería de Trabajo en el Reino Unido, y también pueden encontrarles en Facebook. Lo mismo en la otra parte, la parte primera de la presentación, tenían ahí todos los datos de Settled y del consulado, pero por si acaso se los hemos puesto abajo. Ven, abajo están los correos directos de los 3 equipos que están trabajando en esta presentación, así que si tienen alguna duda más concreta pueden dirigirse ahí. Yo creo que podemos pasar a la siguiente pregunta, Irune, que dice: ¿los años trabajados en España cuentan a efectos del cómputo total junto con los años trabajados y cotizados a efectos de pensiones? Yo creo que esto es un poco lo que hemos estado explicando todo el rato. Sí, sí, a no ser que quieran añadir algo Reyes o Irune. Sí. Se van a tener en cuenta siempre que hayan estado sujetos a la legislación del Reino Unido antes del 31. No, Laura, perdona, sí, yo creo que, vamos, Irune, las explicaciones que ha dado está absolutamente cubierto, ¿no? Sí. Claro que se tienen en cuenta. O sea, todo lo trabajado en España, todo lo trabajado en Reino Unido, se tienen en cuenta a efectos de tener derecho a prestaciones. Cada legislación aplica sus normas, como he dicho, pero al tenerse en cuenta todas las cotizaciones es más fácil cumplir los requisitos. Y es muy normal tener 2 pensiones. En lugar de una, es muy normal que todas las personas que trabajan en Reino Unido y que están amparadas por los reglamentos comunitarios el día de mañana tengan derecho a 2 pensiones, siempre que tengan los requisitos de cotización. No, yo hay una pregunta, Laura, muy importante, Sí. que veo aquí en el chat de Carlos, que habla sobre un tema que es muy importante. Muchísimos españoles y españolas que estuvieron trabajando en su día, pero que se fueron ya a España, retornaron. Entonces, efectuaron aquí muchísimas cotizaciones y ellos no van a estar amparados por el settle o el pre-settle status, O sea, pero sí están amparados por el acuerdo de retirada, porque en la negociación se acordó que las cotizaciones efectuadas cuando personas comunitarias libremente optaron por trabajar en Reino Unido, por ejemplo, en base a la libre circulación de trabajadores de la Unión Europea y que sabían que su derecho era que si cotizaban aquí, eso se les iba a tener en cuenta el día de mañana, aunque no tengan el pre-settle o el settle status porque están en España, esas cotizaciones sí las tienen que decir cuando se jubilen porque se les van a considerar. Se les van a considerar. O sea, todas las cotizaciones pasadas de personas que estuvieron residiendo que ya no estén, las tienen que hacer valer cuando se jubilen porque el acuerdo de retirada señala que se les van a tener en cuenta a efectos de esa totalización que decíamos antes. Y esto es una pregunta muy importante que ha efectuado Carlos, que tiene muchos amigos y que es importante que lo sepan, Sí. Para que siempre, cuando las personas que hayan cotizado en Reino Unido vayan a jubilarse o a solicitar una prestación, que por favor siempre lo digan, porque si no lo dicen, pues a lo mejor la Seguridad Social no accede a la Seguridad Social de aquí. Era eso lo que quería decir, Laura. Vale, muchas gracias, consejera. Yo creo que ha quedado claro lo que habéis dicho todo el rato, ¿no? Que hay que decir en todo momento que se ha trabajado, que se ha cotizado, ¿no? Yo creo que eso tanto Irune como la consejera lo han aclarado, así que yo creo que es importante que los ciudadanos lo tengan en cuenta, ¿no? Así que nada, y muchas gracias. Efectivamente, muy, muy interesante la pregunta de Carlos. Yo creo que podemos pasar a la siguiente, que dice: ¿se sabe cómo va a funcionar después del Brexit el traslado de la vida laboral a España? ¿Se seguirá usando el documento U1 o habrá cambios? No sé si Irune puede contestar. Hasta el momento no podemos decir nada más que lo que hay hasta el día 31. Entonces, sabemos que se va a poder, como estamos diciendo todo el tiempo, trasladar, que se va a poder utilizar las cotizaciones, pero no sabemos si van a seguir utilizando el 1, si van a utilizar otro tipo de formulario. Sí, pero bueno, para la tranquilidad
que nos están escuchando se van a tener en cuenta las cotizaciones. A lo mejor no se llama, como ha dicho Irune, el documento 1, pero que lo importante que es si se les van a tener en cuenta sus cotizaciones después del 31 de diciembre del 2020, que sepa todo el mundo que se les van a tener en cuenta y que se van a computar a efectos del derecho a sus prestaciones. Vale, muchísimas gracias. Pues pasamos a la siguiente pregunta, que dice: tengo el settled status, pero estoy de baja y no creo que pueda volver a trabajar. ¿Tendría acceso a la pensión? ¿Podría recibir mi pensión antes? ¿Cómo afectará a mi pensión no estar trabajando? Muy bien. Esta es un poco un paralelo antes de una persona que ha perdido el trabajo. En este caso ha perdido la salud esta persona, y entonces habría que mirar en qué situación está de baja. Está en una baja en la que está cobrando una prestación contributiva, como puede ser el Employment Support Allowance, y entonces en el Employment Support Allowance tenemos el que le llaman el New Style, que es el contributivo, y que volvemos a lo mismo. Para que sea contributivo tiene que haber cotizaciones anteriores a que se puso enferma de 2 años fiscales. Entonces, si esta persona está cobrando el New Style, Employment Support Allowance, o una prestación que le genera cotizaciones, entonces esta persona sigue cotizando, sigue acreditando tiempo a efectos de pensión, y entonces va a seguir acumulando años. Esto es algo que es muy normal que nos pregunten la gente, los españoles, porque en España cuando una persona se queda incapacitada ya no genera cotizaciones. Sin embargo, en el Reino Unido sí. Entonces es una pregunta en ese sentido muy interesante, porque en España tú te quedas incapacitado y ya no cotizas. En cambio, en el Reino Unido tú estás incapacitado y estás cobrando prestación de incapacidad y sigues acumulando años a efectos de pensión. Entonces, cuando llega el momento de la edad de jubilación, esta persona pediría la pensión de jubilación, o sea que pasaría de ser una persona recibiendo una prestación de incapacidad a una de jubilación. Y en el Reino Unido no existe la pensión de jubilación anticipada en ningún caso, salvo que cambie la ley. Por lo tanto, esa persona tendría que seguir cobrando esa pensión de incapacidad hasta que le llegue la edad. Solo se pueden anticipar algunas pensiones ocupacionales por enfermedad. ¿Qué quiere decir? Esas pensiones que estáis pagando del trabajo, esas pensiones que que se llaman el workplace pension, en muchos casos tienen un componente de que si una persona se queda incapacitada, entonces debido a un illness, debido a una situación de incapacidad de trabajo, le pueden empezar a pagar esa pensión ocupacional antes de la edad en la que iba a recibirla. Pero en la estatal no existe en el Reino Unido la jubilación anticipada. Muchas gracias, Irune. Nos quedan 2 preguntas antes de pasar al siguiente bloque, que el siguiente bloque es asistencia sanitaria, pero mientras damos paso a esas 2 preguntas, sí que le pediría a la consejera Reyes que, como veo que siguen entrando preguntas Sí. sobre pensiones y demás, quizá mientras Irune responde a las 2 que ya tenemos aquí, puede la consejera ir viendo, porque igual puede agrupar para al final tratar de dar respuesta a todas, sobre todo, Reyes, ¿verdad? Para que no se quede nadie con la sensación de que no se le ha respondido a lo que quería. Entonces, doy paso a Irune, si les parece, a la siguiente pregunta, que dice: si no consigo trabajo antes del 31 de diciembre, ¿tendré acceso a alguna ayuda, como por ejemplo el Universal Credit? Supongo que es una pregunta que les hacen. Sí, adelante. Entonces, todo va a depender de esa situación que tenga, esas cotizaciones que tenga esta persona en el Reino Unido. Entonces, si tenemos una persona que tiene el settled status, y esto es importantísimo, cuando hablaban antes de qué derechos da el settled y el pre-settled. Un pre-settled no da derecho en sí al Universal Credit. Entonces, una persona, porque el Universal Credit es una prestación no contributiva. Entonces, para recibir una prestación contributiva, una persona tiene que ser residente habitual. Entonces, cuando una persona va a pedir el Universal Credit, le hacen pasar un test de residencia habitual. Y entonces, una persona que tiene el settled status automáticamente pasa ese test de residencia habitual. Pero una persona que tiene el pre-settled
no lo pasaría. Por lo tanto, si una persona no tiene trabajo y tiene suficientes, o sea, tiene 5 años de cotizaciones o puede ser, por ejemplo, que tenga un part-time y entonces ya, aunque no lleve aquí más que, yo qué sé, 1 año, 2 o lo que sea, eso ya le da el estatus de worker y entonces esa persona sí que podría pedir una prestación. Entonces, hay que ver en qué situación está esa persona. Si esa persona tiene cotizaciones anteriores de 2 años o más, esa persona puede pedir una prestación por desempleo contributiva. Si esa persona no tiene esas cotizaciones, pediría el Universal Credit y cuando vaya a pedir el Universal Credit le van a pasar un test de residencia habitual. Si es una persona con el Settle, podrá pedir el Universal Credit. Si tiene el pre-settle, le pueden poner dificultades para darle una no contributiva. Vale, muchísimas gracias, Irune. Pues había una última pregunta de las que entraron previamente a través de los formularios que dice: hasta ahora la pensión básica británica, State Pension, se actualiza anualmente de acuerdo con la inflación, el llamado triple lock, para aquellos que trasladan la residencia a la Unión Europea después de jubilarse. Sin embargo, los que la trasladan a países como Australia tienen su State Pension congelada. ¿Qué sucederá después del Brexit? ¿Lo contesto yo? Sí, a ver, Laura, una de las garantías o de los derechos que tiene las personas amparadas con los reglamentos comunitarios es el derecho a exportar prestaciones y en el acuerdo se ha acordado que es el derecho a exportar prestaciones y que sean actualizadas. En el caso de la pensión de jubilación, que aquí se actualiza con el triple lock, pues las personas que la exporten, que tengan la tranquilidad que además van a recibir esa pensión actualizada, porque es un derecho que deriva de la normativa comunitaria y del acuerdo de retirada. En España, nuestra legislación en este aspecto garantiza la exportación y la actualización de todas las pensiones en todo el mundo, pero si no hubiera este derecho en los reglamentos comunitarios, pues no se tendría esta ventaja. Entonces, decir que todo el mundo tendrá derecho a la exportación y a la actualización que haga el país correspondiente, porque, reitero, cada país tiene su legislación. Lo que pasa es que en el acuerdo, cuando se exporte esa pensión británica, la persona que está en España, que haya querido que se exporte su prestación, va a tener derecho a sus correspondientes actualizaciones. Muy bien. Australia, ya claro, en el caso de que la persona se vaya a Australia, habrá que ver la legislación británica. Lo que el acuerdo de retirada garantiza es que se va a actualizar si vas a residir a un país comunitario, porque eso estamos hablando de la salida de la Unión Europea. Y España, en cambio, por ejemplo, sí que actualiza y exporta las prestaciones de todos los pensionistas a cualquier parte del mundo, pero porque la legislación española en este aspecto pues es muy garante. Vale. Y si quieres, Laura, hay algunas de las cuestiones, como tú quieras, o terminamos y le dejamos. Justo eso iba a decir. Esta es la última pregunta de las que habían entrado por el formulario. Perfecto. O sea que yo creo que podemos pasar quizá a hacer una especie de resumen de todas las que han entrado ahora sobre este tema antes de pasar al bloque de asistencia sanitaria, que también tanto preocupa a los ciudadanos. Hay una que yo creo que inquieta muchísimo a las personas, sobre todo que como consecuencia de la pandemia han pasado al estado de full road o de ERTES en Reino Unido. Entonces preguntan, ¿en esta situación se sigue cotizando por mí? ¿Voy a poder tener cotizaciones en esa situación que vaya a poder sumar? Hay que decir que sí, en esa situación se ha cotizado la empresa y por tanto las cotizaciones se podrán hacer valer para tener derecho a cualquier tipo de prestación en el futuro. O sea que hay que tranquilizar a todas las personas que han estado en esta situación de furlough. Otras personas dicen, después del 31 de diciembre, o si tengo ya en el 1 del 2021 y no he cotizado nunca antes, ¿qué pasa con mis cotizaciones? Pues, hombre, a las personas que no hayan cotizado antes, que no estén amparadas por el acuerdo de retirada, pues estamos en plena negociación del acuerdo futuro, pero desde luego no están garantizadas ahora mismo esas cotizaciones bajo los reglamentos comunitarios, porque habrá que esperar al final de las negociaciones, que como todo el mundo sabe está negociando la Unión Europea con Reino Unido el futuro y habrá que esperar entonces los acuerdos que se adopten en esa materia. Pero todas las personas que coticen a partir de enero ya habrá que esperar ese resultado. Ya no es la situación de la que hemos estado hablando Irune y yo, de las personas protegidas
por el acuerdo de retirada, que tienen garantizados sus derechos bajo la normativa comunitaria. Y hay una ERUNE de desempleo que una persona pregunta también que si quieres, Irune, contestarla tú. La de desempleo ha usado una parte. Esa es importante. Yo creo que ya les he explicado antes, la persona que ha venido estaba cobrando el paro, viene a Reino Unido y entonces le queda por cobrar paro en España. Y esa persona pregunta, si vengo después de un año, o sea, si vuelvo después de un año, porque si vuelve antes de un año, puede recuperar lo que no había cobrado. O sea, las personas que estaban cobrando paro vienen al Reino Unido y retornan, que por el mero hecho de retornar están en una situación legal de desempleo, que sepan que esa persona va al SEPE y si le quedaba por cobrar y vuelve antes de un año, va a poder cobrar lo que le quedaba. Lo que pasa es que si excede del año, entonces ya nos encontramos en una situación diferente, en el que cuando vuelva a España, con el documento 1 que Irune ha explicado muy bien, que acredita las cotizaciones efectuadas en Reino Unido, pues tendrá que trabajar en España y cuando trabaje y cause la prestación de desempleo, se le sumarán, esa es lo que es la cotización, las cotizaciones que ha efectuado aquí a efectos del derecho en España. Entonces, yo creo que, y esto lo tiene porque está amparado, vuelvo a reiterar, por la normativa comunitaria, que te permite totalizar prestaciones y cuando vas a España que se tengan en cuenta para causar derecho de prestaciones de desempleo. No sé si quieres añadir algo más, Irune, pero no, esto... es que no veía las preguntas del chat. A esa persona lo que hay que, como siempre, es que cuando una persona cambia de circunstancias hay que notificarlo. Entonces, esa persona tiene que notificar al SEPE que se traslada al extranjero y que quiere suspender la prestación para que haga todo bien y sepa la fecha en la que suspende el paro y luego que sepa muy claro la fecha antes de la que tiene que volver si quiere reanudar lo que le quedaba por cobrar. Porque hay mucha gente que no se da cuenta o no sé, o sea, y está cobrando el paro y se traslada aquí a buscar trabajo sin notificar al Servicio Público de Empleo que se ha ido del país. Y eso bueno, no eso además, Irune, es muy importante porque se le puede suspender, o sea, siempre que se sale de España siempre hay que comunicarlo a efectos de, es una obligación de cualquier persona. Hay una importante de una persona que dice, Laura, que trabajó durante años, es Carmen, trabajó durante años y ahora no se trabaja por motivos X. ¿En qué posición está esta persona? Irune ha señalado una cosa muy importante porque estamos hablando de personas que han cotizado la mayoría a 2 países y que van a tener probablemente 2 pensiones, pero la legislación es muy diferente. En Reino Unido se exige una edad, que en estos momentos es 65, ¿no? Y que, 65, pero se exige una serie de requisitos mínimos de cotización, que en Reino Unido son 10 años. Y ya está. O sea, hay otros requisitos, pero con eso ya se te causaría una prestación. En España, aunque se haya trabajado, hay 2 en estos momentos que tienen que estar dentro de los 15 últimos años. Y esto es muy importante que la gente lo sepa, porque como las legislaciones son muy diferentes, si una persona cotizó y ha dejado de cotizar, como pasa muchas veces en Reino Unido, porque piensan que cuando cumplan la edad de jubilación y cumplan los años de cotización van a tener derecho, que por favor, como ha dicho Irune, que se tenga en cuenta que en España hay 2 que tienen que estar dentro de los 15 últimos, porque muchas veces en la consejería vemos que por culpa de este requisito pues no pueden tener derecho a la prestación española. Entonces, cada legislación es diferente y ha de cumplirse los requisitos y la ventaja de los reglamentos es que las cotizaciones van a valer para ambos sistemas, pero cada legislación tiene sus requisitos y hay que estar pues atentos a lo que exige cada uno o preguntar. O sea, para eso estamos en la consejería y desde luego abiertos a cualquier pregunta que nos quieran efectuar. Sí, o decirle a esa persona cómo lo puedes. Eso es un tema que nos ha pasado aquí mucho con nuestra antigua emigración, ¿no? Que venía igual una pareja y por lo que sea uno de los 2 no trabajaba y luego llegaba el momento y si ha venido a tiempo a la consejería y le hemos podido explicar, ha podido pagar, por ejemplo, cotizaciones voluntarias en el Reino Unido para cubrir esos 2 años de carencia. Entonces, lo importante es conocer, es tener la información y luego buscar la forma en la que se puede solucionar para cumplir ese requisito.
Vale, muchísimas gracias Irune y Reyes. Yo creo que ha quedado muy claro este bloque de pensiones, pero bueno, seguro que todavía genera alguna duda a alguno de nuestros ciudadanos porque hay mucho detalle y sobre todo mucha casuística, ¿verdad? Entonces yo creo que podemos dar paso al siguiente bloque, que es el de asistencia sanitaria, que obviamente es uno de los que más preocupa también a los ciudadanos en el Brexit. Y yo invito a aquellos ciudadanos que nos están escuchando ahora en directo, a los que puedan escuchar esta charla cuando se cuelgue en YouTube, a que se dirijan a ese email de la consejería que aparece todo el rato en pantalla si tienen alguna duda más tras escuchar esto.